Las mujeres tienen que estar en todos los espacios de construcción de la paz. Hay que verlo inspirado en dos paradigmas del feminismo. Hay un paradigma del feminismo que busca la incidencia y que está respaldado en la búsqueda de la igualdad, de oportunidades, etc. Que busca la incidencia social, que busca leyes, las cuales, sean conducentes a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, y ellas son válidas. La representación de las mujeres en los espacios de paz y en el orden institucional implica que los movimientos de mujeres aporten, de hecho, representatividad para lograr que la voz de las mujeres sea oída en la incidencia. Y hay otro paradigma del feminismo, que es el paradigma de la diferencia, que señala hacia lugares en los cuales las mujeres tengan propuestas inéditas que desarrollan desde lo comunitario, desde la vida más cotidiana, pero también desde las formas en las cuales ellas ven la opción de futuro más bien alejados de lo institucional. De ahí salen, formas inéditas de resistencia y de construcción de paz que dan criterios nuevos sobre la libertad y sobre la vida. Desde esos dos paradigmas del feminismo es posible, contribuir a la paz. Desde lo institucional, desde la incidencia, desde la participación en todos los organismos, en todas las mesas de concertación, pero también desde la autonomía de las mujeres. Uno de los principales aportes de los feminismos a leer el conflicto y la paz es que, por un lado, no tiene la dicotomía entre lo público y lo privado, no está jerarquizando, no piensa que la paz es simplemente un asunto de negociación entre cúpulas, es una paz más integral, es una paz que nos puede reconstruir muchas cosas de humanidad, que se pierden desde lecturas que son muy estructurales, o desde lecturas que ven muy fragmentado el mundo, lo ven bastante dividido entre lo privado y lo público, lo importante y lo que no lo es, lo racional y lo emocional. Siento que los feminismos tienen todo ese acervo para mirar de manera mucho más compleja y más rica y más integral el asunto de cómo construir paz. Entonces es desde aquellas mujeres que solo con un cartelito y una foto del hijo se paran a no dejar olvidar, hasta aquellas grandes movilizaciones en las que hacemos carnavales por la vida, no dejando olvidar que nos merecemos escenarios de celebración y no solamente escenarios de tragedia, hasta la producción de documentales, hasta la producción de miradas diferentes. Entonces es construir una nueva ética, una ética laica, una ética social, donde nosotros seamos responsables de nuestro destino y del destino de los otros, de la vida en el planeta y de la vida en el país, de los demás congéneres, y es indispensable el aporte del pensamiento feminista, de la filosofía feminista, de la práctica política del feminismo pacifista en relación con esto. El feminismo siempre ha reivindicado las formas no violentas para resolver los conflictos, y el feminismo siempre hablará de que no ha sido necesaria los conflictos armados para las grandes transformaciones sociales, y lo ha demostrado durante muchos años cómo se han alcanzado reivindicaciones de igualdad, de equidad social y de justicia a través de un discurso basado en los derechos. La paz desde el feminismo será no la ausencia de conflicto social o político, sino será lograr unos mecanismos de resolverlos en instancias muy participativas, espacios donde se pueda
tener en cuenta la voz de las mujeres, tener en cuenta la voz de las diversidades, de los indígenas, de las poblaciones diversas con diversos intereses, para poner en una mesa esos intereses y llegar a los arreglos, a las reglas del juego, a las definiciones que nos permitan una convivencia pacífica. La construcción de paz no es algo como solamente en el mundo de la guerra, sino que la paz se construye en la vida cotidiana y en las negociaciones políticas, en las políticas públicas, en la discusión del Consejo, en las asambleas, en el Congreso. Porque si no, ahí lo digo yo, si no construimos país, en este momento construimos democracia, cuando alguna vez se haga la negociación y se firme la paz, esa paz, que no haya guerra, no va a haber país. Las feministas nos hemos pasado la vida bregando a traducir los derechos humanos, a leer los derechos humanos, a cantar los derechos humanos, a enseñar los derechos humanos en clave de mujeres, ¿cierto? En clave de género. Es decir, cómo lograr la plena humanidad de las mujeres blancas, de las mujeres negras, de las mujeres mestizas, de las mujeres indias, de las mujeres lesbianas, de las mujeres mayores, de las jóvenes, de las niñas, para lograr el reconocimiento pleno de nuestra dignidad. Es que la paz y los derechos humanos son un círculo virtuoso, que no se puede hablar del uno sin el otro. O sea, cada uno tiene una entidad distinta, requiere metodología diferente, saberes distintos, pero son complementarios y están unidos. Yo me encuentro aquí en el distrito entre víctimas. La mayoría de las personas residentes en el distrito de Agua Blanca son víctimas de este conflicto. Jamás se ha pensado en venir a construir la paz desde las víctimas. Siempre se piensa la paz desde los actores. Entonces nosotras las mujeres sí somos capaces de hacer la paz desde las víctimas. Cuando yo escucho a los gobernantes y escucho a los varones, ellos siempre hablan de ustedes los de la guerrilla, ustedes los grupos armados. Para estas estructuras de gobierno y de seguridad, los gestores de la guerra son los otros. Creo que tenemos que apostarle a una paz integral y creo que tenemos que apostarle a una paz democrática. ¿Qué me refiero con ambos conceptos? Primero, integral no es solamente dejar las armas, no es solamente que se desmovilicen los actores armados, es introducir profundas reformas estructurales en la vida nacional para que muevan aquellos factores generadores de las guerras que hemos vivido. Y democrática porque sabemos que uno de los factores estructurantes de las guerras en nuestro país o de las diversas historias del conflicto armado que hemos vivido es la exclusión. Es muy importante el papel social que hemos venido cumpliendo, pero me parece que tenemos que dar un salto cualitativo en la transformación de agentes sociales en agentes políticos para garantizar que colectivamente los intereses de las mujeres hacen parte de esa negociación de la paz integral y democrática que debe firmarse, a mi modo de ver, entre más temprano, mejor para el país. Colombia se encuentra triste por lo que le está pasando. Hoy recuerda con nostalgia nuestra gran Consuelo Araujo. Somos blancos del secuestro y nos viven desplazando. Somos blancos del secuestro y nos viven desplazando. Creo que no hay puerta que podamos obviar en el camino de construir la paz, no hay camino que podamos dejar de transitar, ni alianza que podamos dejar de construir. Las mujeres somos grandes puenteras. Es decir, en Colombia necesariamente van a tener que conversar con los actores armados, el Estado tiene que sentarse a hablar con los actores armados y llegar a unos niveles de acuerdos. Pero no es el único escenario, yo creo que hay otros escenarios, los escenarios locales y regionales. Creo que es muy importante reconocer que las comunidades en la región están construyendo paz, porque la paz no es un momento, la paz no se decreta, la paz se construye. Entonces un momento, digamos, en ese ejercicio pueden ser los diálogos, pero otro escenario importante, digamos que son las acciones comunitarias, colectivas, organizativas que se realizan en múltiples regiones del país. Creo que también hay unos escenarios
como la movilización que muchos grupos de mujeres realizan en Colombia, reclamando el pare de la guerra, la desmilitarización social, la desmilitarización ciudadana, exigiendo seguridad para las mujeres en distintos contextos en su vida y también pues planteando propuestas en las agendas locales de paz. Creo que esos son escenarios muy específicos. Movilización social, incidencia en las agendas locales y políticas para reclamar seguridad para las mujeres, para reclamar procesos de negociación, para reclamar el respeto al derecho internacional humanitario y particularmente para que ese respeto del derecho internacional humanitario tenga una acción específica sobre las violaciones a las mujeres, a los cuerpos de las mujeres en el marco de lo que tiene que ver violencia sexual y digamos al desplazamiento como digamos de las cosas más graves que han ocurrido para ellas. En primer lugar, me parece que para construir la paz en el país es indispensable que las mujeres actúen como agentes políticos en las mesas de diálogo y negociación. O sea, es imposible un pacto de paz en el país si no hay una presencia efectiva desde el punto de vista político en esas mesas de negociación. Y esto lo vienen reclamando muchos grupos feministas en el país. O sea, indispensable que esté ahí en las mesas de diálogo y negociación. Al estar las mujeres como agentes políticos en estos espacios, tenemos oportunidad entonces de poder debatir al interior de esos procesos de negociación aquellas demandas que son trascendentales para la vida de las mujeres. Y yo creo que ha habido una diferencia entre lo que ha pasado en muchos procesos de paz en el mundo y lo que las feministas le vienen aportando, y es la importancia que tiene el tema de la violación sexual y del ultraje a las mujeres en medio de los conflictos, que siempre ha sido un tema que ha pasado desapercibido, de modo que ahí hay un eje fundamentalmente distinto que aportar por lo que eso significa. Entre 80.000 quejas contra paras, drama del abuso sexual es casi invisible. Solo 21 denuncias por violación han llegado ante Justicia y Paz. Mujeres no denuncian por miedo a retaliaciones. Mancuso, Hernán Giraldo y Juancho Prada reconocieron que esa práctica era usual en sus zonas. En el ámbito internacional también se viene dando un proceso muy largo, desde hace ya bastante tiempo, en varios escenarios. Uno de ellos fue el escenario de la discusión del Estatuto de Roma, en donde se trabajó la incorporación de la violencia sexual como un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad, y hay una especificación de una serie de tipologías de delitos que están asociados precisamente a las afectaciones particulares con respecto a la libertad y a la decisión sobre su cuerpo para las mujeres, a la libertad sexual y a los derechos y a la libertad reproductiva, a los derechos reproductivos de las mujeres en contextos de conflicto armado, como fueron la resolución 1325 del 2000 precisamente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esta resolución se dice que el problema de la violencia contra las mujeres y la no incorporación de las mujeres en los escenarios de paz es un tema de seguridad internacional. Y esto fue un proceso de discusión, eso fue un proceso de incidencia del movimiento feminista, eso fue un proceso de discusión, de lobbying, de trabajo muy fuerte en relación con que se creara desde el punto de vista de la seguridad humana, desde el punto de vista de la seguridad internacional, un instrumento como la resolución 1325, que es obligatoria y que compromete a todos los estados. En la resolución 1325 se trabaja el tema de género, el tema de la incorporación de mujeres a los lugares de toma de decisiones, el tema de la incorporación de la perspectiva de género para que queden claramente establecidas las necesidades de las mujeres en los escenarios de negociación de los procesos de paz, en los escenarios de concertación,
en los escenarios previos a la negociación, en los escenarios de negociación y en la firma de la paz y en el posconflicto. Y yo pienso que es también además indispensable para la sociedad colombiana que el derecho a la verdad, la justicia y la reparación no sea mirado de una manera homogénea, porque la sociedad es distinta, el tipo de crímenes y de historias de las mujeres en este caso son distintas y para unas es más importante una que otra. Es decir, no podemos tasar por el mismo rasero los crímenes y las soluciones a esos crímenes. Habrán mujeres y hay hombres, por supuesto también, pero con las mujeres con las que hemos trabajado, para quienes es indispensable la verdad, más que la justicia. Para ellas la verdad sería un sinónimo de justicia y un sinónimo de reparación. Los procesos de paz a los que las feministas nos debemos comprometer, creo que son todos los espacios de negociación, de construcción y de ampliación de la democracia. Para mí es muy importante porque en una discusión en el Congreso, en una discusión en las altas cortes, en una tutela, en una negociación de plan de desarrollo, una política pública, estamos construyendo paz, construyendo un país posible, un país democrático, un país incluyente que le está quitando piso real a la guerra y le está quitando discurso a la guerra, que cada vez tiene menos. Las organizaciones de mujeres hoy han trabajado mucho frente a la Corte Constitucional en la exigibilidad de derechos, han trabajado hoy y han estado trabajando en la denuncia, han estado trabajando en las regiones con las mujeres, en la cotidianidad, pero no logramos buscar un escenario serio en Colombia que discuta cómo parar el conflicto. Mazamorra, mazamorra, mandou. Mujaritaru, mujaritaru, ma. Winarapa, winarapa, winarapa. Awinara sikirapa, awinara sikirapa, si peiradayo, widihana pari. Desde la experiencia de 23 años aquí en el distrito de Agua Blanca, primero tenemos que comenzar a sanar las relaciones que cada una de nosotras tenemos personales, familiares. La estructura familiar está rota, no por el vínculo matrimonio, sacramento, no hay relaciones sanas de familia. Entonces yo empiezo de adentro y voy haciendo convivencia de grupos, espacios comunitarios de participación y voy saliendo hacia afuera y se van haciendo zonas de paz. Entonces nosotros desde pequeños grupos comenzamos como a remendar ese tejido social. Cuando uno invita a los varones, ellos no creen, eso no, así no es. Esto hay que, por ejemplo, montar el programa de jóvenes informantes de la policía. Eso no, esto lo que nos ha generado es problema. Cada vez que los varones se meten a hacer propuestas, viene otro escalón de la guerra. Nosotras sí somos capaces. Nosotros somos capaces de hacer comités de solidaridad, comité de escucha. Para nosotras aquí en Paz y Bien, el escuchar al otro y a la otra es una tarea supremamente importante. Aquí llega gente víctima de cosas muy graves que no viene a pedir ayuda material, vienen a que los escuchen. Una vez que han podido descargar, ellos salen y podemos ahora sí empezar a hacer una propuesta. Eso lo podemos hacer las mujeres. Y son con ese tipo de estrategias que nosotras podemos construir espacios de paz. Si queremos la paz, tenemos que perdonar. Y eso no quiere decir que no haya habido delitos muy graves de parte de la guerrilla, de los paramilitares y de todo. Si logramos que ellos reconozcan el daño hecho, nosotros también tenemos que reconocer y tenemos que estar prontos a perdonar para podernos reconciliar. Y si no, no va a haber paz aquí. Uatapi, uatapi, uatapi.
En últimas, el proceso de paz al que las mujeres tenemos que apostarle es el proceso de unas relaciones sociales diferentes, alternativas. Para mí es el proceso que tiene como horizonte la utopía de la sororidad. Yo sigo considerando el trabajo urgente, el trabajo innecesario en el tejido social, en la reconstrucción del tejido social, porque allí está la familia y allí se generan por primera vez las subjetividades, y me parece fundamental dar a las nuevas subjetividades otros parámetros para que se configuren como tal, para que constituyan su identidad desde otros puntos de vista. Y también igualmente considero importante el ámbito simbólico, o sea, una lucha a nivel simbólico como podría ser el de las mujeres de negro, educar allí, tratar de transformar los imaginarios colombianos son imaginarios muy guerreristas, y en este último gobierno del presidente Uribe, en esos 8 años de la era Uribe, ese imaginario guerrerista se ha multiplicado por 1000, y entonces hay que intentar transformar los imaginarios desde lo religioso, desde lo político, desde lo social, desde lo ideológico, y ese trabajo en los imaginarios a mí me parece muy importante y muy propio de las mujeres, porque es un trabajo que se configura en la educación, pero se configura en la publicidad, se configura en el arte, se configura por parte de este mundo. Digamos, hay escenarios que son para mí fundamentales desde el feminismo, y es que tiene que ver con lo que tiene todo lo que llamamos intervenir la cultura, intervenir lo cultural. Es decir, hay mucho mensaje fuerte en la mentalidad popular de la sociedad para mantener esos patrones patriarcales de la guerra. Entonces yo creo que es clave y fundamental el trabajo cultural, y yo creo que es un reto feminista que esa sea una tarea, digamos, de transformación lenta, indudablemente, pero es necesaria. Digamos que eso no está en los escenarios de la negociación, eso está por fuera de los escenarios. Creo que es un trabajo que está más alrededor, digamos, en los bordes, digámoslo así. Impulsar un proceso de organización popular, de comités de construcción de paz o de grupos, de colectivos de mujeres víctimas del desplazamiento, víctimas de la guerra, víctimas del secuestro, bueno, todas son de la guerra, del secuestro, las mujeres madres de los jóvenes de pandilla, las mujeres madres de los muchachos desmovilizados. Qué chévere escucharlas y conocer su situación. La vergüenza con que las víctimas, las mujeres, las madres de los pandilleros, de los desmovilizados, viven la situación de sus hijos, cómo son señaladas, y poderles dar un espacio de sanación. Eso se puede hacer. Ir haciendo una red bien grande que permita, y eso ayudaría mucho para el posconflicto. Yo hablo de posconflicto, pero me lo sueño. Tiene que llegar. Yo no me siento que esto sea perpetuo.